Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Queremos invitar a Manuel Figueroa, que está saludando acá a los invitados, a que nos dedique unas palabras al director de la Escuela de Diseño y de ahí daremos inicio formalmente a la actividad que nos convoca, que es este conversatorio que está dentro del mes del diseño y que versa sobre dos proyectos editoriales que tenemos y que queremos compartir con ustedes. Manu. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Veo que atrás están todos comprando, así que eso nos pone contentos igual. Más a Jenny también la coloco contento. Y a los autores también, todos los que están acá. Bueno, darle la bienvenida, las gracias por estar. Juan Carlos Bertelón también, muchas gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos. A las profesoras también que están. Bueno, la idea de este conversatorio que se va a producir fue en realidad una iniciativa de parte de la escuela, en la que participó Dani y yo, a partir del libro que había lanzado Ediciones Fulgor, referido al trabajo principalmente de la oficina de Larrea y también de José Miguel, que es el secretario académico de nuestra escuela, y de muchas cosas que está haciendo esta editorial. Y a partir de estos hechos puntuales, creíamos que era necesario establecer una conversación para que ustedes como estudiantes pudieran saber lo que se está haciendo en materia editorial. Jenny en un momento me imagino que contará también esta situación tan personal que tiene con la editorial que estuvimos conversando en algún momento, que nos hace remontar un poco a los mejores momentos que tuvo también la industria editorial. Lo podemos colocar precisamente en un punto, como Mauricio Amster, que también en ese formato personal que tiene Jenny, que como les comentaba en algún momento les va a mencionar, tuvo la posibilidad de elegir en qué trabajos involucrarse y en cuáles no, bajo el interés de la premisa de que era preponderante y bueno, no solamente para difundir un hecho de un trabajo puntual, sino que también para difundir la disciplina y también con el buen diseño, que es importante ponerlo en valor. Así que sin más, les agradezco nuevamente. Esta actividad está enmarcada dentro del mes del diseño que organiza el Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, y estamos muy felices de también que estén aliados en esta instancia la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, que también están representados por los profesores acá. Así que muchas gracias, bienvenidos y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Yo, a razón también de que esto es un conversatorio, voy a tratar de que las presentaciones sean lo más breves de mi parte y que ustedes se presenten desde donde quieran, contar quiénes son, principalmente porque aquí cada uno de los autores y la editora tienen un currículum bastante extenso. Entonces, yo de un tiempo a esta parte lo que hago es presentarme como papá, ante todo. Soy el director de diseño gráfico, diseñador editorial, creo, también dentro de las cosas que uno hace. Y como bien dice Manuel, cuando nosotros iniciamos esta propuesta, fue la invitación de ir hablando con cada uno de los participantes que tengo la suerte de ir conociendo de distintas maneras y decir, ¿para qué mostrar simplemente un libro? Sino más bien contar, y aquí tengo el apunte de lo que se piensa y se analiza y se resuelve cuando uno construye un libro. Esa es la razón, aquí voy con todos mis apuntes, que este conversatorio se llama Experiencias y anécdotas editoriales al fulgor de los libros y que tiene que ver, bueno, primero, y la invitación viene a la editora a que nos cuente por qué la editorial se llama Fulgor. Obviamente haremos las presentaciones correspondientes, pero estoy como colocando la primera pregunta acá sobre la conversación. Y para aquellos que vieron de qué trataba esto, son dos proyectos Fondart, donde hay dos investigadores, en un caso hay un grupo de investigadores que resuelven una de las publicaciones, que es sobre el archivo Larrea, y hay otro investigador que también tengo la suerte de trabajar con él, que es el secretario académico de la Escuela de Diseño Gráfico, o sea, de la carrera de Diseño Gráfico, y que también pueda contar, porque en el caso de José, y quizás partamos por esa ala para que se presenten, es una invitación a otros autores, y en el caso de ustedes es un trabajo conjunto. Así que partan presentándose, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, mi nombre es Jenny Abud. Gracias, Dani, bueno, también a Manuel, ¿cierto?, por la invitación, a los autores que están acá por la buena disposición, ¿cierto? En esta pausa, noviembre es un mes complejo, tanto para el estudiantado como para la docencia. Y nada, agradecer, ¿cierto?, la iniciativa de la vorágine, descansar un poco para conversar
relajarnos y también ojalá ustedes puedan hacer preguntas, quizás en algún momento durante la presentación. Bueno, mi nombre es Jenny Abud, como les decía, soy estudiante ya salida, ¿cierto? Pero siempre involucrada con la docencia, realizo clases en la Universidad Diego Portales, en la Universidad de Chile, y obviamente estoy acá en el espacio asociado a ser editora de Ediciones Fulgor, una editorial que, como bien decía Manuel, ¿cierto?, está ligada mucho al diseño y bueno, nada, ya llevamos 5 años y dentro de ese proceso han ocurrido varias historias, ¿cierto?, anécdotas asociadas obviamente a la autoría, pero también a qué es lo que hace uno, ¿cierto?, como mujer, diseñadora, editora, ¿cierto?, en un espacio en donde se imprime y se publican libros. Eso más que nada. Hola, bueno, como me había presentado Dani anteriormente, soy José Miguel Plaza, soy secretario académico de la carrera de diseño gráfico de esta casa de estudio. Bueno, y estoy aquí hoy día, bueno, soy diseñador industrial en realidad y al poco andar me volqué a la dimensión teórica de la disciplina. Encontrando cruces bastante interesantes en el sentido de cómo nosotros podemos potenciar el trabajo práctico, ¿no es cierto?, de los estudiantes por medio de cierto conocimiento del contexto que implica, ¿no es cierto?, la disciplina dentro de la cual nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día nos invitaron sobre todo a acompañar a Jenny, fundamentalmente, quien ha estado desarrollando un trabajo muy interesante en la editorial Fulgor, proyectando, ¿cómo se dice? Digamos, potenciando, ¿no es cierto?, diferentes proyectos, siempre con una línea editorial bastante marcada, ¿no es cierto?, socialmente comprometida, diría yo, y nada, yo creo que es un gran valor el quehacer de Jenny y eso, nada. Bien. Bueno, antes que nada, ¿no es cierto?, agradecer a Dani, a Manuel, ¿no es cierto?, que nos conocemos ya varios años. Agradecer también, ¿no es cierto?, a la universidad, a la carrera de diseño por habernos invitado a conversar un poco sobre el libro, sobre, ¿no es cierto?, el trabajo investigativo. Yo soy Mauricio Vico, soy investigador, soy académico, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, soy doctor en diseño en la Universidad de Barcelona. Y más datos pueden encontrar en mi página web para que alguien la pueda visitar de vez en cuando. Bien, pero ahí está todo lo que yo he hecho y eso, y bueno, ojalá, ¿no es cierto?, que sea una buena conversación, provechosa para ambos. Siempre uno aprende, ¿no es cierto?, en cada charla, conferencia, siempre está aprendiendo algo, y también para ustedes, y que tengan la posibilidad de preguntar y consultar, y etcétera, y dar sus opiniones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Reitero los agradecimientos que planteó Mauricio. Mi nombre es Juan Carlos Lepe, yo soy profesor del Departamento de Diseño también de la Universidad de Chile. Junto con Mauricio hemos trabajado ya varios años en el ámbito de lo que es el tema del patrimonio material e inmaterial, que nos ha llevado a ámbitos bien diversos, ¿ya? Uno de ellos fue la obra de la web. Mi formación, yo soy profesor de Estado en Artes y Diseño Industrial de la Universidad Técnica del Estado, universidad que ya no existe, que hoy día se llama USACH, no es lo mismo. Pero mi labor académica ha sido fundamentalmente en la Universidad de Chile, en el ámbito de gestión, marketing y comunicación. ¿Ya? Perfecto. Ahí dejé como el pase gol a la Jenny para que partamos conociendo a la editorial. Yo creo que nos vamos a dedicar unos minutitos de... Yo creo que no venimos a acompañar a la Jenny, venimos a conversar en conjunto. Primero, yo estoy gratamente sorprendido, tengo la suerte de conocer a la Jenny también hace un montón de tiempo, pero creo que recién este año conversamos más en detalle de tu editorial. Y también creo que es justo que se cuente qué es la editorial, para no cometer errores de quienes pueden ser cualquier tipo de formatos de pseudo socios o ciertas participaciones que no corresponde a la causa nombrar, pero creo que es súper importante decir que este es un proyecto tuyo, que es un proyecto que es liderado por una mujer, que se trabaja con mujeres y que invita
a resolver proyectos a hombres, mujeres o a quien corresponda en este caso dentro de la línea de acción y la línea de promoción. Es bueno también hacer ver a los futuros profesionales, hoy estudiantes, de que es la única editorial chilena que se dedica solamente a temas de diseño. Hay otras que sí publican algunos libros dentro de su abanico amplio de proyectos editoriales, pero tú eres la única y además que me parece que es muy destacable que, bueno, inicialmente hoy tenemos prácticamente hombres, hoy vienen proyectos con mujeres, pero también son profesionales que han aportado a la disciplina y que no necesariamente son conocidos por la gente más joven. Entonces creo que también ahí me gustaría que nos detuviéramos porque no vamos a hablar de la edad de cada uno, pero sí el trabajo de la REA, si no es publicado, seguramente lo van a conocer más bien por la anécdota que por la investigación formal o de alguna manera cuando llegan ya experiencias que los estudiantes reconocen de una manera, el darle una profundidad, como es el estallido estético, en el cual se hace una reflexión sobre lo que pasó, también nos invita a mirar con cierta distancia hechos que seguramente varios vivimos en la calle. Entonces, dejo la invitación, es como una extensa aventura lo que nos puedes contar, así que partamos porque el nombre es lo que sigue. Sí, bueno, ahí, claro, es como interesante ver cómo estos proyectos, más allá del de Fulgor, obviamente, que yo les voy a ir contando, pero siempre estos proyectos que de alguna manera les va bien o se empiezan a reconocer, vienen de precuelas históricas, por decir. Y claro, yo partí como diseñadora editorial muy joven, digamos, cuando estaba en pregrado, mi proyecto de título, qué sé yo. Y empiezo a iniciar este proceso y ahí cito a Eduardo Castillo, quien agradezco bastante, me dice que en 8 libros editores, una editorial que les recomiendo que vean, necesitaban un diseñador, diseñadora, ¿cierto?, de editorial, que yo tenía muy poca experiencia, y ahí logré ingresar y ahí estuve 8 a 10 años trabajando con ellos y ahí viene mi base formativa de editorial. O sea, esto no nace un poco de algo que quizás es hace 5 años, sino que viene desde el pregrado, desde ese interés por los libros. A mí me gustaban los libros, eso era todo. Me gustaba leer libros, me gustaba hacer libros y también vitrinear libros. O sea, era muy del vitrineo y del poco comprar, obviamente, y de ahí uno a medida que va avanzando va teniendo ciertos libros, qué sé yo. Ahora tengo muchos y no compren tantos libros, compren los que les gusten, ¿no? Y nada, y ahí aparece en algún momento esa idea de, bueno, salgo 8 libros, ingreso a una universidad, ¿cierto? La Universidad Diego Portales, y quería seguir haciendo libros, y me acuerdo que ahí entré como al área editorial y me dicen, bueno, vamos a hacer un libro al año. Y a mí me parecía muy poco. Yo venía de una editorial en donde estábamos publicando 40 libros al año, en donde era directora de arte de esos libros. Y diseñadora editorial y productora, en fin. Y ahí es donde nace un poco esta necesidad de querer publicar y empezar a publicar en otros espacios. Y ya el 2018-19 se me ocurre la idea de publicar, pero desde una sello editorial, y ahí es donde nace Fulgor. Estuve un año pensando el nombre. Me costó mucho, me llamaba editorial de la Jenny, qué sé yo, la editorial que va a sacar un libro de Mauricio Vico, que fue el primer autor obviamente de esta editorial y que está hoy día acá presente a propósito de Oficina La Rea, que es otra publicación. Pero partimos con ese libro todos juntos y después de unos meses un colega me dice de la nada, me dice, oye, tus libros que son hermosos, me dice, son como un destello. O sea, como que tú estás por la librería, ¿cierto? Y siempre están tus portadas, las cubiertas que yo diseño estaban ahí como si fuera un acto brillante, digamos, un fulgor. Y ahí tomé la idea de fulgor, de decir, sí, en realidad me gusta eso, que sea algo brillante, que sea algo no muy perfecto, por decir, pero sí algo que destaque. Y ahí un poco nace, a propósito de lo que preguntabas, Dani, del nombre, pero fue difícil, ¿sí? Es muy difícil, siempre uno como diseñador, diseñadores, ¿cierto? Trata de buscar estas ideas como excelentes y en este caso me costó un poquito, pero creo que funcionó. Y de ahí, claro, el catálogo de Fulgor de a poco fue creciendo y siempre bajo el alero de lo que hablábamos con Manuel, ¿cierto? De qué necesidades hoy día tiene la disciplina y qué no están cubiertas.
y básicamente era la publicación de libros con temáticas de diseño, patrimonio gráfico, rescate, arte gráfico también, tipografía, que eran temas que estaban dando vueltas, ¿cierto?, pero que no se notaban en la bibliografía. ¿Sí? Si ustedes ven sus propios, no sé, cuando revisan la bibliografía, generalmente son libros del extranjero, y ahí me nació la inquietud de decir, bueno, ¿qué tal si armamos una editorial, ¿cierto?, asociada a mujeres? Quiere decir que la editora es mujer y obviamente la producción completa, ojalá con el énfasis de género, por un tema ya de posición política, ¿cierto? Y además, obviamente, ciertas temáticas que en lo personal comparto y comulgo, y que de ahí viene un poco la resistencia gráfica, espacios políticos, y obviamente, insisto, el tema de la resistencia, de resistir. Y Fulgor, de alguna manera, es un acto de resistencia. O sea, hoy día todo es tecnológico y hace poco viajé a España y un editor de una editorial de Jardín de Monos, lo primero que me pregunta y me dice, ¿qué hace una mujer en Chile imprimiendo temáticas de políticas, gráficas? O sea, ¿qué estás haciendo? Y ahí, claro, ahí me di cuenta de la importancia quizás de este registro en un acto que va contrario a la era tecnológica, básicamente. Perfecto. Voy a invitar ahora a cada uno de los autores a hacer una pregunta que va en el sentido inverso. Sabiendo que existe esta editorial y hay otras, ¿por qué deciden publicar o por qué deciden asociarse con Fulgor? Hago este juego principalmente porque ustedes cumplen roles de investigadores, ¿cierto? Cada uno les invitaría a que cuenten cómo pensaron el libro, de qué manera lo elaboraron en su cabeza y al momento de postularlo, por qué se asociaron, digamos, a esta editorial. Y también un poco pensando en la lógica, lo que queremos conversar ahora, más allá de que hayan cercanías, en términos estratégicos, ¿qué significa aliarse con una editorial que se dedica a publicar desde una óptica y, bueno, desde una militancia del diseño? O sea, creo que esto de la resistencia no es gratuita, o sea, que tiene que ver con que uno va armando un camino que, de alguna manera, como dicen por ahí, cuando uno se sube en los hombros de un gigante, puede ver un horizonte un poco más amplio. Así que parto con José. Bien, yo diría que más que yo haber escogido la editorial de la Jenny como que escogió mi proyecto de investigación, en realidad. Yo no había publicado nunca antes un libro y la Jenny compartió generosamente su articulación entre editores, no solamente entre investigadores, ¿no es cierto?, no solamente entre quienes estamos acá, sino que también se hace una labor importante en términos de nutrir un ecosistema mucho más diverso que únicamente quien edita en términos, digamos, de diseño y quien tiene el corpus, ¿no es cierto?, que se presenta en estos libros, sino que la Jenny coordina una serie de actores entre editores de texto, ¿no es cierto?, de Edison, diseñadores, ¿no es cierto?, imprentas, autores, etcétera. O sea, hay una serie de actores que Jenny puso a disposición para así poder sacar el libro, que se imprimió cuantiosamente. Hicimos 1000 copias que estuvieron, no me quiero desviar de la pregunta, pero que me parece que es interesante destacar. Desarrolle, dale. Que que tiene como en su matriz, digamos, de formulación el proyecto, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, imprimimos de estos 1000 ejemplares, hemos regalado una cantidad sustanciosa. Asimismo, lo vamos a dejar en internet a libre disposición para quien lo requiera, porque yo creo que ese es el espíritu, ¿no es cierto?, de generar a través de nuestro quehacer implicancia o repercusiones positivas en la vista de alcanzar horizontes de posibilidad más justos, más dignos, ¿no es cierto?, que están vinculados con lo que hacemos en el cotidiano, ¿no? Me recuerdo un poco, ya me voy a perder más todavía, pero bueno, tenemos 2 horas, así que no creo que sea un problema. No sé si serán 2 horas, pero puede extenderse, sí, colega. Yo creo que todos los que estamos acá podemos hablar de infinitum, así que vamos a tratar de controlarlo un poco. Como que me recuerda a un trabajo que tú también trajiste de la editorial Tewalda, no sé si la ubican, que es una editorial impulsada por mujeres en los años 60, si no me equivoco, 50, 60.
Tiene un periodo entre los 40 y 50. Ya. Que también, si bien no tenía una expresión, o sea, en los textos que publicaba no tenía una expresión, digamos, tan precisa, ¿no es cierto?, vinculada con un tema, sino que había, por ejemplo, textos escolares, recuerdo, como muy enfocados en la niñez, ¿no es cierto?, que también habla de la modernidad de aquella iniciativa, ¿no es cierto?, de imaginar un proyecto de sociedad, ¿no es cierto?, que puede ser más sintomático de aquello, ¿no es cierto?, que pensar en la niñez, ¿no?, niños en quienes se deposita el futuro de las comunidades, ¿no es cierto? Asimismo, también se publicaba una serie de autores que impulsaron ciertas ideas que yo creo que son valiosas de destacar. Y en ese sentido yo creo que, más que, como, bueno, para cerrar la idea, ¿no es cierto?, más que yo haber escogido de la editorial Fulgor escogió el proyecto para hacerlo parte de su repertorio. Perfecto. Voy a hacer un pequeño paréntesis para colocar en contexto. La facultad de este año eligió trabajar la temática disciplina y género, y la carrera de diseño gráfico ha elegido 3 instancias en las cuales se han trabajado estas temáticas. Una es la exposición y conversatorio que tuvimos a partir de una investigación de Andrea Mesa, que participó también Andrea Torres, que versa sobre Editorial Tegualda, donde se hizo una mirada cronológica y también argumental de cuáles eran las temáticas y los momentos también que cruzaban la historia, tanto a nivel nacional e internacional, porque creo que es súper importante ver cómo se ha ido abriendo camino el rol de la mujer en este ámbito editorial, y porque ha sido ganado, o sea, no ha sido fortuito, y también era súper importante que eran 2 autoras, y en eso creo que coincido con el José de que esta es como una Tegualda moderna, la voluntad que tiene la Jenny de trabajar desde una mirada femenina con mujeres e invitando a todos los públicos. Y bueno, también tuvimos el lanzamiento de Latina en Chile, que es una recopilación internacional, un proyecto que se lanza en Costa Rica y que ahora está moviéndose por Latinoamérica, que reúne también a 175 diseñadoras gráficas latinoamericanas. O sea, a mí me tiene muy contento, y también desde esa voluntad hacemos, digamos, esto que ocupa el nombre también de la editorial para articular estos 2 proyectos que se lanzan este año. Devuelvo la pregunta acá al otro lado para que cuenten ustedes cómo nace esta complicidad, sabiendo que, bueno, con Mauricio se conocen hace tiempo. O sea, creo que ahí también hay una suma a la causa, ¿no? Sí, como dice Dani, voy a contar un poco de anécdota, de datos freak, así como digo. Jenny fue alumna mía hace muchos años y una de las mejores alumnas que he tenido. Bueno, y eso, lo cierto, de alguna manera nos volvimos a encontrar después de varios años en 8 libros que yo andaba, ¿no es cierto?, buscando la posibilidad de imprimir un grito en la pared. Bien, que fue, como diría, el primer libro ya como de autoría propia. Bueno, lo hicimos con otro amigo. Entonces ya es una larga data del conocimiento con Jenny. Yo soy diseñador, trabajé muchos años en diseño, pero en ese momento estaba actuando como el rol de investigador, así que yo le pasé el libro y Jenny lo diseñaba, y yo no entraba en especies de ego, así, no, yo quiero la tipografía Times, cuerpo 11, no, nada, ella es la que diseñaba, y como obviamente, ¿no es cierto?, es una excelente diseñadora, y de ahí eso partió como el 2009, por ahí, ¿no es cierto?, partimos trabajando juntos, después vino otros libros, y cuando iniciamos, ¿no es cierto?, la investigación con Juan Carlos, ya teníamos, ¿no es cierto?, de alguna manera conversado un poco con Jenny que estábamos en este trabajo, y si a ella le interesaba desarrollar este libro, que es parte de la investigación, es un producto dentro de otros. Y eso ha sido, ¿no es cierto?, el trabajo con Jenny de muchos años. Bueno, también el Todos Juntos que hice por ahí, que salió en plena pandemia, que la verdad que no. Fue una cosa muy loca, que editar un libro en plena pandemia, y también que salió a la venta en plena pandemia, así que ustedes pueden imaginar que se conoció bien poco en un principio. Eso por el momento. Otra cosa también que yo creo que es interesante, y que ustedes también pueden ser, ¿no es cierto?, más llamativos, que las cuestiones más duras, académicas, muchas veces estos lenguajes muy rebuscados.
Yo siempre he querido, ha sido como un deseo y espero que ocurra acá, como yo le hablo a los estudiantes, hablar de la cocinería del diseño, es decir, qué es lo que está detrás, cómo se hicieron. De repente uno hace una introducción que tiene 8 páginas y viene la editora y dice, no, tienen que ser 5, y tienen que empezar a hacer como a editar, a revisar, etcétera, etcétera, y que digo que es lo que va pasando y que a ustedes también, si están en diseño, les va a ocurrir. Como cuando uno va a una obra de teatro, uno ¿no es cierto?, va a divertirse, a llorar, a reír, etcétera, pero tampoco no le pregunta a los actores cuántos meses estuvieron desarrollando la obra de teatro. Y han pasado horas y horas y meses ensayando. Es lo mismo que ocurre con un libro. Juan Carlos. Sí, bueno, solamente agregar que, o sea, no es solamente, yo creo que es bien importante que el trabajo con Fulgor tenían que ser ellos, porque también aquí hay un tema, una editorial de diseñadores para diseñadores y para temas de diseño, o sea, más complejo que eso no podía ser, y con un personaje de protagonista del contenido como Vicente, como la oficina Larrea, pero fundamentalmente Vicente. Y eso lo encontramos en Fulgor, o sea, encontramos ahí una forma de trabajo con mucha flexibilidad, con mucho respeto por la investigación que habíamos realizado. Porque hay un tema que algo lo esboza Mauricio y que creo que es pertinente a la pregunta que tú hacías, ¿por qué también Fulgor? ¿Y por qué el formato del libro? Porque nosotros cuando postulamos este proyecto lo postulamos justo en el límite de la pandemia y nos adjudicamos el proyecto prácticamente al inicio de la pandemia. Y este es un proyecto de investigación que tenía un enorme trabajo de documentación y sistematización de fuentes que no estaban abiertas ni disponibles. Entonces, aparte de toda la cocinería que dice Mauricio, yo creo que es importante transmitirla, que hacer un proyecto de investigación y que este después derive en un dispositivo de difusión, de divulgación, yo creo que es fundamental saber elegir ese soporte. Y elegimos el libro, va a parecer casi divertido, porque no se enchufa, pues, porque circula, ¿no? Porque tiene un formato, además, que era muy coherente con la obra de Larrea. Nosotros no estábamos haciendo una sistematización del diseño web, estábamos haciendo una sistematización del diseño gráfico impreso. Y yo creo que eso justifica la elección del soporte y la editorial. Yo creo que ese es un tema importante. Y el sentido educativo. La forma, un gran aporte de la editorial, que no fue aporte nuestro, fue de la editorial, fue la decisión del formato como bitácora, con esas puntas redondeadas. O sea, hasta en el formato físico, el libro cumple su función comunicativa como dije, dispositivo, como les gusta mucho decir, como un elemento educativo, de divulgación, ¿no? Y no es el informe de investigación. El informe de investigación nosotros lo entregamos a Fondar, lo tenemos publicado en un sitio web que se llama visualidad.cl, que es del proyecto, y tiene muchas más páginas. O sea, lo que dijo Mauricio es muy cierto. O sea, podríamos haber sacado un libro de 600 páginas y nos habrían faltado páginas. Pero no había edición ahí. Entonces ese es el tema que yo creo que es valioso del aporte de Fulgor. Perfecto. Me voy a poner combativo, dado que hay algunos temas acá puestos sobre la mesa. La industria editorial es una de las más contaminantes que hay en el mundo. Producir papel, para aquellos que no lo saben, consume una cantidad de agua que ay. O sea, es como cuando uno ve que los blue jeans que uno tiene puestos, de alguna manera, han pasado por una gran cantidad de procesos. Como estamos en un mundo sustentable, porque lo tenemos plenamente contaminado, yo creo que es un acto político publicar y ser consciente de qué se publica, qué se edita y qué se imprime. Entonces, tomando también lo que ustedes dicen, de que esto no se enchufa, ¿cierto? De que de alguna manera también tiene una vida útil porque pasa de mano en mano. Por lo tanto, antiguamente se decía que porque era más o menos por cada diario que se vendía, lo leían 7, 8 personas. Podemos pensar también que los libros tienen muchas vidas, y que más allá de la huella de carbono del internet o del papel, uno podría pensar de que hoy no solamente es un acto romántico publicar, imprimir, entiéndase, sino también un acto político el colocarlo en librerías. O sea, que se venda o no se venda,
es un tema importante. Entonces, quiero dejar abierta esta pregunta, un poco tomado lo que estábamos diciendo recién, de por qué imprimir, cuándo imprimir y cómo imprimir, ¿verdad? Porque finalmente hay que cuidar lo que tenemos. Entonces, como bien se decía recién, 600 páginas podría haberse hecho, era un tema de costo, las voluntades estaban, la investigación existe. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? Y metemos tijera para decir esto sí, esto no. ¿Cuántos? Porque finalmente estamos en Chile, no todos compran. Y también lo habíamos desarrollado con la Jenny, que voy a tomar prestadas unas palabras de una conversación más íntima que teníamos en el tema de su experiencia editorial. Pero dice, bueno, si no hay presupuesto, esto no se hace. Que también me parece que es súper prudente de cómo se encausa una editorial pequeña para que esto sea posible. Así que dejo ahí como para que cada uno aporte desde la mirada que tiene. Sí, bueno, ahí en términos editoriales es muy importante, quizás más allá de la editorial, como diseñadores, ¿cierto? La postura que tenemos frente hoy día a un ecosistema complejo, digamos, desde creación de publicación, pero también desde el planeta, digamos. Yo creo que ahí hay ciertos lineamientos que por lo menos en Fulgor como que está súper presente. Primero, el financiamiento es algo importante, en el sentido de que obviamente tiene una viabilidad, qué sé yo, pero también creo que hay ciertas variables que son importantes de ajustar y de construir. Por ejemplo, cuando uno publica, ¿cierto? Generalmente dice 1000 ejemplares, 2000 ejemplares. Siempre el autor, el mercado va a querer que tú imprimas más. La editorial quiere imprimir más para vender más. Entonces es un arquetipo de tipos de editoriales, ¿ya? A nivel nacional e internacional. Y la imprenta también quiere que tú imprimas más, porque prender esa máquina es cara. Uno cuando imprime está pagando porque esa máquina se prenda, digamos. La cantidad de tiraje es secundaria. Y de ahí en adelante la primera reflexión y variable es decir, bueno, ¿cuánto vamos a imprimir? O sea, ¿por qué tenemos que imprimir 1000? Quizás podríamos imprimir 500. Y ahí viene un poco el trabajo que se hizo con Joche asociado a, bueno, este libro va a circular, va a quedar, porque es un acto, ¿cierto?, de conmemoración, pero también de visibilizar lo que ocurrió, ¿cierto?, a partir de las manifestaciones y que es reciente. Por lo tanto, 200 ejemplares podría haber sido muy poco. ¿Sí? Y ese libro se va a circular y se va a regalar muchas veces y se va a hacer en un sitio web y además va a estar de descarga gratuita. O sea, queremos que el libro se expanda. Y ahí, obviamente, una parte va a las librerías porque la venta también es un espacio en donde nos encontramos con los lectores, ¿ya? Pero no es la principal, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, por eso viene un financiamiento detrás. Perdón, Jenny, quiero agregar ahí un punto también en los derechos de publicación, que creo que también es súper trascendente en cómo se piensa ese libro, porque viene con una mirada distinta al proyecto que está acá, al otro lado. Entonces, también para que se entienda también de que se imprime y se entrega, pero de una manera que es abierta a todo público. Exactamente, sí. Y lo otro, bueno, que ya es más exploratorio, tiene que ver cómo ahí, por ejemplo, están los catálogos y la sensibilidad con que cada uno tiene ciertos procesos de producción que son mucho más sustentables, podríamos decir, y de ahí viene un poco también una reflexión que ya a los 5 años de haber creado Fulgor es, los libros deben nacer, ¿sí? Pero los libros también deben morir. ¿Ya? Eso es sello Fulgor. Y eso lo hablamos con los autores también, porque uno cree que puede hacer segundas ediciones, tercero, y en realidad uno lo que quiere es que el libro nazca y el libro muera, ¿sí? Entonces hay 3 proyectos editoriales ahí en donde los procesos sustentables son muy sensibles. Por ejemplo, el catálogo de Oda, que está impreso con un papel algodonado, impreso en risografía, que ustedes saben que son tintas vegetales, y además cosido con Singer. Y otro que es más extremo, que está hecho industrialmente a partir de una imprenta con costura hilo hotmelt, con el pegamento, y además tiene en la cubierta neopren. Un neopren que yo no pedí, pero que la imprenta resolvió de mala manera, y después cuando me entregaron el libro lo supe. Entonces, para el próximo año tenemos un proyecto secreto, pero quizás acá no va a salir, en donde vamos a matar estos 3 libros que tienen 3 procesos distintos. El del centro es el libro Amor, que fue hecho en pandemia, que está pintado a mano, cada cubierta está pintada, qué sé yo, con el proceso del marmoleado, está cosido a mano con pegamento, digamos, S600, que es al agua,
con papel italiano. Entonces esos 3 libros, de alguna manera vamos a hacer la exploración de que si mueren físicamente, ¿cuál sería el más contaminante que creemos ya que es el que tiene la cubierta con neopren? Y también ese acto de reflexionar sobre la importancia de que en estos procesos y cadenas de producción, sobre todo física, tengamos las sensibilidades para poder entender cuándo ese libro va a morir, cuántos de esos voy a reproducir, ¿cierto? Como el acto Gutenberg, entender de que no tiene que ser mucho ni tampoco tiene que ser muy poco, que ahí está la jugada. Y tercero, cuando muere ese libro, ¿qué va a pasar en términos de contaminación? ¿Sí? No sé, ahí ustedes. A propósito del tema como de lo contaminante que puede ser la industria editorial, tiendo a pensar que la problemática radica más bien en otro tipo de publicaciones, me da la impresión, ¿no? Hay una frase que dice la conciencia ecológica sin conciencia de clase es jardinería, ¿no? Y me parece que es importante cavilar respecto a, como diría Marshall McLuhan, ¿no? el medio de difusión de un mensaje es también el mensaje, ¿no? Como lo que decía Jenny, como lo que decía Juan Carlos, ¿no? De que el dispositivo cultural, esta cuestión como media fultiana, así bien rimbombante, ¿no? El dispositivo cultural lectoescritural, ¿no es cierto? Es también una posición, digamos, es parte del mensaje, ¿no es cierto? Por tanto, no sé, yo creo que hay cosas que se pueden traducir en un video, hay cosas que se pueden traducir en una experiencia, hay cosas que se pueden traducir en indumentaria, hay cosas que se pueden traducir en libro, ¿no? A ver, estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, que el tema de la premisa de la contaminación, pero también me hago una pregunta como al revés. En Chile hay cerca de 22 millones de aparatos celulares. Entonces yo diría, ¿dónde está la contaminación? En la tecnología también. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, los computadores o los notebooks y toda la chatarra, ¿no es cierto?, que se está también acumulando por ahí en algún lugar, y uno dice, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Ya? Así que también hay un cuestionamiento. Uno podría entrar en una especie de radicalización de este sentido de la contaminación, y no podríamos estar usando jeans, no sé, zapatos, pantalones, no nos tendríamos que comprar ropa, andar, no sé, con 2 camisas, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema complejo de resolver, que yo siento que es muy difícil. Realmente a veces soy medio apocalíptico, así que por favor no me consideren, pero tengo esa tendencia a ser, como decía Humberto Eco en su libro Apocalíptico Integrado, yo me quedaba con lo apocalíptico. Entonces cuando yo digo que hay un mundo que va a 9.000 millones de personas, a 9.000 millones somos, y va a seguir expandiéndose, tengo entendido, hasta el 2050, que posiblemente ahí empiece a reducirse la población mundial. Y eso ya, ¿no es cierto?, es gigantesco el tema de lo contaminante, y creo que algo va a pasar que va a ser por remesón más que por deseo o ganas de cambiar. Y obviamente eso tampoco indica que no hagamos nada. Tampoco uno dice, no, bueno, como esta cosa va a terminar en algún momento en una crisis, no hago nada y espero y me siento a esperar la crisis. No. Uno también tiene que tomar acción en el sentido, aunque sean muy personales, muy pequeñas, pero que de alguna manera también contribuyen. Hay que hacer conciencia de ello. Eso por el momento. No quiero seguir más porque me voy a convertir en casi, ¿no es cierto?, como el mundo va hacia una hecatombe. Bueno, voy a hacer acto político. Yo, ¿no es cierto?, en ese sentido creo en Marx, que decía, contra las fuerzas económicas nada se puede hacer. O todo se puede hacer. Podría ser también, ¿no? Bueno, ya lo había dicho un poco cuando terminaba la intervención anterior, pero escucharlos
O sea, yo creo que cuando uno escucha estas reflexiones, todas las que hemos escuchado, y seguramente las que ustedes tienen también, a uno le cae un grado de esperanza, porque en definitiva, si uno revisa, es más fácil quedarse con el pesimismo, ¿no? Decir, bueno, la verdad, estamos sonados aquí, no hay salida, ¿no es cierto? ¿Ya? Apocalipsis. Pero la verdad que si uno mira la historia, y yo creo que eso es importante siempre verlo, siempre hay posibilidad de reinventarse, y siempre hay camino y espacio. Y también está el asumir la humildad, de que no necesariamente uno solo o con algunos pocos más que uno crea partidarios de su visión va a salvar el mundo. La verdad es que yo creo que son pequeñas acciones que parten en cada uno de nosotros las que pueden producir un cambio cualitativo en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Así que yo creo que en ese sentido yo no soy apocalíptico. ¿Ah? Claro, tal vez. Ni integrado tampoco. Pero sí creo que cuando uno habla de un libro, tal vez debe ser un tema generacional. No sé, el dispositivo que yo tenía, por eso usaba la palabra dispositivo, lo dije irónicamente, eran los libros. Yo conocí el mundo a través de los libros, antes que de otra manera. Pero si yo tengo un hijo de 22 y un hijo de 37. Tengo dos visiones del mundo, dos generaciones diferentes, y más la mía. Y la verdad que en cada uno de ellos veo formas de acercarse a la realidad y transmitir información y de recibir información diferente. Y todos con conciencia de sustentabilidad. Lo que pasa es que ahora es más crítico. Ahora, porque, claro, antes nadie se preocupaba de la falta del agua porque creíamos que era inagotable, porque había agua siempre. Pero ahora que ya no la hay, entonces empieza a ser un problema. Pero yo creo que el libro es un objeto, al menos para mí, que tiene no solo un valor funcional. Y de hecho no es una suposición. Cuando uno lee en un orden determinado. El acto de leer es un acto racional, no es un acto emocional. Por eso cuando un escritor logra colocar una emoción, un poeta, en el contenido de un libro, hace una gran cosa. Porque aunque nuestra razón está trabajando para entender el mensaje que está en ese libro o en esa poesía, la verdad que lo está haciendo con una operación mental. Aparte de esa operación racional, hay una emoción que está provocando. Un poco cuando nosotros no somos poetas con Mauricio, aunque intentamos a veces, lo hemos hecho cada uno por su lado, pero cuando hicimos la investigación no es lo mismo que cuando hicimos el libro. El libro nosotros de verdad lo conversábamos también con Dani la otra vez, fue un producto distinto, porque la investigación es pura razón. Uno sistematiza, organiza, busca fuentes, diseña instrumentos, bueno, todo lo que conocemos de investigación sabemos eso. Pero cuando uno escribe un libro, la verdad es que está buscando que el que lo abra y el que lo recorra vaya encontrando en él y vaya construyendo en él emociones, no tanto razones. Porque ¿cómo contar la trayectoria de Vicente 60 años? La verdad que no, son 60 años. Son los 60 años de trabajo de Vicente que están basados en todos los años anteriores de su vida y en todas sus vivencias. Entonces, por eso que nosotros en el libro, en el que parece promoción del libro, pero es importante. Nosotros decidimos que no debía ser solo un libro de diseño, sino que tenía que estar muy conectado al continuo de lo que vivió el país, en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y ese diseñador, con su obra, nos permitía tocar esas emociones. Entonces, cuando uno ve el trabajo de Vicente en los 60 y ve el trabajo fundamentalmente con la cultura, por ejemplo, y uno ojea esa parte de ese libro, uno siente esa emoción, el cambio, el pueblo, etc. Pero también cuando uno llega después del 2000 y ve el logo del Parque Arauco, también está viendo ese Chile, ojo, que la gente estaba feliz. Creía estar feliz o estaba feliz. El consumo, otro mundo, totalmente distinto. Entonces, por eso que el libro no es un dispositivo que tiene eso que no tiene probablemente algún dispositivo electrónico.
pero ambos son contaminantes, al fin y al cabo, ¿no? ¿Ah? Como decía Mauricio, son tantos los celulares, las tablets, los Kindle. De todas maneras, estaba escuchándolos y cruzaba de las conversaciones previas que hemos tenido a este conversatorio, porque de alguna manera también nos pauteamos de qué queríamos hablar. O sea, estamos dentro, todos colegas, diseñadores, pero no queríamos hablar de diseño necesariamente, queríamos hablar de lo que converge alrededor del diseño. Y mientras estaba divariando y los estaba escuchando, pensaba también de las dedicaciones que están en cada uno, porque inicialmente decía, bueno, Fulgor está trabajando con la memoria, pero después dije, no, pues, quizás esto es más que la memoria y la nostalgia de algunos libros que aparecen, y un poco también cerrando para invitar a las preguntas. Resuena en mi cabeza lo que estaba pensando recién de dos cosas. Uno, de que tomaré prestado la palabra dispositivo, pero le pasaría a otra cambio. Yo ocupo la palabra artefacto para hablar de los libros. Finalmente, un artefacto, y espero se bien entienda, porque hay hechos recientes bastante complicados, es una granada. Es algo que te explota, ¿cierto? En el buen sentido, digo. De que finalmente el impacto que genera ese fulgor del cual hablaba la Jenny es cuando yo abro un buen libro y me conmueve, me conecta, me lleva a otros mundos, me permite de alguna manera salir de donde estoy y me lleva a otro lado. Y ese otro lado tiene que ver un poco en, esta es una visión personal, Archivo Larrea nos lleva al pasado, ¿cierto? Y hay trabajo en dictadura, hay trabajo en democracia, Bicho felizmente sigue activo, tiene un montón de proyectos, pero el proyecto del Hoche nos lleva al futuro. O sea, no hay que olvidar que el estallido da pie a lo que estamos viviendo ahora y vamos a tener que votar ya en una segunda versión, que tiene que ver con una mirada a un nuevo país. Hoy, de alguna manera, Bicho también lo hizo con todo su trabajo y por lo que más se le recuerda, e invito acá a los estudiantes a ver la exposición de la Revolución, que está hoy en el Cultural La Moneda, que da cuenta de un hecho. No olvidemos que estamos viviendo 50 años del golpe. Entonces, estos quiebres dan cuenta de este acto político del cual Fulgor se hace cargo. O sea, esa resistencia da cuenta también de quiénes son sus autores. No es higiénico el rol de Fulgor. Me parece que en eso felicito a la Jenny y a todos los presentes de que esto podría ser otra cosa. Y podríamos publicar, con el respeto que me merece Tachen, solamente las gráficas de lo que se hizo. Acá hay un poco más de reflexión. Hay otros libros de Tachen que sí lo hacen, para hacer justicia. Pero los que conocimos, que eran como ir pasando laminitas de imágenes, esto es distinto. O sea, acá te dice, oye, no están solamente los monos, sino que hay un texto de ciertos autores. En el caso de Hoche hay gráficas, hay esquemas, o sea, hay una dedicación de generar un discurso también visual. Entonces, quedándonos con este pasado y futuro que genera presente a la larga, invito a los presentes a preguntar, a comentar, a dialogar. Como es un conversatorio, conversemos, así que dejo abierto el micrófono a lo que queramos decir de lo que estamos en este momento, ¿cómo decirlo? Viviendo, participando, compartiendo. Yo creo que como dice Dani, además también somos poquitos, así que hagámoslo más íntimo. Más íntimo, así que hagan todas las preguntas o todas las curiosidades que puedan tener en relación al trabajo o a nosotros mismos, cómo hemos llegado, ¿no es cierto?, a la investigación, un poco lo que decía Dani también, ¿no es cierto?, Jenny, José, que esta cosa, ¿no es cierto?, un poco también de recuperar cierta nostalgia del diseño, que es lo que un poco partíamos todos, que el diseño en Chile tiene historia, y no la historia solamente como de las láminas, sino, ¿no es cierto?, como explicar por qué ocurre ese fenómeno, ¿no es cierto?, por qué el diseño, ¿no es cierto?, interviene la cultura, interviene la realidad, ¿no es cierto?, en el caso de los ciertos libros, si no estaba ese libro y ahora está intervenido, él escribe, piensa, reflexiona en torno a un hecho, y uno dice, bueno, aquí hay una mirada, hay un pensamiento, hay una reflexión, hay una crítica, y ya no es lo de antes. Entonces, ¿cómo pasa de repente un afiche? Cuando, no sé, pues el afiche, la felicidad de Chile comienza por los niños.
Si eso no hubiera existido, ¿no? Entonces uno interviene, si la felicidad de Chile comienza por los niños, si toda una reflexión en un momento X, en un país muy distinto a lo que vivimos, porque aquí hay todas las generaciones, cruzamos las generaciones. Nosotros nos tocó vivir del Chile democrático antes del 73, Juan Carlos también, Jenny, ¿no es cierto?, está en otras generaciones. Entonces eso me parece la riqueza que es transversal y todo, ¿no es cierto?, en un común que es el diseño, la disciplina del diseño. Y eso. Oye, yo sé que les dieron la palabra, pero quisiera decir una cosa súper breve. Que sabéis que no me gusta la palabra nostalgia. Yo creo que a pesar de que uno pudiese situar en un momento cronológico previo el trabajo de Larrea, yo creo que hay puro futuro, digamos, ¿no es cierto? Hay pura esperanza, hay puro proyecto, y que es muy importante también para las disciplinas proyectuales, ¿no? La arquitectura, el arte, el diseño, visualizan algo que no existe para hacerlo advenir, o sea, para hacerlo presente ante nosotros. Y eso es lo que hace Larrea, ¿no es cierto? Propone un futuro que en la práctica no existía, o sea, yo diría que no existía, sino que más bien era empujar las voluntades para que aquello ocurra, ¿no? Y un poco retomando lo que decía Juan Carlos, bien corto, es que creo que los dispositivos del teléfono, el dispositivo de la imagen, las generaciones tienen diferentes virtudes y diferentes defectos. Yo creo que la virtud de la imagen, la inmediatez, el acceso a la información, etcétera, tiene que ser enriquecido por el ejercicio de la lectura, porque eso implica, como tú bien decías, decodificar. Es un ejercicio intelectual constante el estar leyendo, porque no estás viendo imágenes directamente, no te están dando la comida masticada, ¿no es cierto?, sino que más bien tienes que transformar aquellos códigos en contenido. Y ese ejercicio es algo que genera, yo creo, mucha riqueza, y yo creo que eso es algo valioso de preservar, no para el presente, no por nostalgia, sino que de cara al futuro, ¿no? Abrimos a las preguntas. Juan Carlos. Mauricio decía delante, el diseño chileno tiene historia. Gracias. Pero yo creo que no tiene historia. O sea, yo soy un poco posterior a Bicho. O sea, Bicho incluso yo fui a clases de Bicho. Yo estudiaba arquitectura y fui a clases de Bicho. En los 60 y tantos, Cerrillo. Y la verdad es que si uno busca información sobre el diseño gráfico chileno, encuentra casi nada. O sea, pensemos en Internet, que hoy día es nuestra fuente principal ¿no es cierto?, de información. O sea, yo creo que el trabajo que has hecho tú, que ha hecho Jenny, es un trabajo bien quijotesco. Hay problemas de la universidad también. O sea, por favor, no estoy acusando al pie. Tire los dardos, profesor, no se preocupe. No, o sea, nos hacemos cargo. Me ha tocado ir a dar charlas durante muchos años a distintas ciudades. Yo no sé si de los que están acá, alguien me conoce. Es que está cambiado, está con la barba más corta. Yo creo que anda camuflado. Bueno, pero no, es que te digo, yo he dado charlas en un montón de partes y no, o sea, a Bicho de repente lo conocen, de repente a Julián, porque Julián lo han visto por algunos afiches. No saben que Julián es un gran diseñador de marca, un gran diseñador editorial, con cosas, un trabajo muy importante que hizo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Hay todo un periodo, te digo, desde los 70 a los 80 y tantos, yo creo, está vacío. Sí, bueno, sí. Diseñé tu libro, Ludogramas. ¿Puedo hacer una observación? A ver si nos puede ayudar aquí también a conversar. Yo creo que Chile, en términos de diseño, lo que nos convoca acá, tiene historia, lo que pasa es que no tiene memoria. Y en ese sentido, y por eso nos ponemos románticos con el ethos de
publicar y convertir en carne en un formato de publicación, ¿cierto? Tiene que ver con aquello. O sea, como no tenemos memoria, no recordamos, yo creo que eso es lo que de alguna manera hace que las generaciones más jóvenes, y también, o sea, a razón de los recursos, el que estemos hablando de esto, hace colocar en valor aquello que nos falta, y creo que también no es suficiente lo que podamos hacer desde la universidad, y yo acá me voy a salir del rol que me toca, sino voy a ser de profe que he estado en distintos lados haciendo clases, y no son muchas las experiencias en las cuales nos hacemos cargo de lo que está haciendo la Jenny, dejó ahí también pasada la posta. Si miramos con atención, son muchas revistas de distintos momentos, van a aparecer varias personas que trabajaron para hablar desde realidades universitarias o hablar del diseño internacional y nacional, pocos libros. Pongo en valor de que el Lapton acaba de subir hace unos días en Instagram 2 publicaciones hechas en Chile. Uno era Chile Infográfico y el otro libro Amster de Tejeda, en que de alguna manera que viajen los libros también tiene que ver que es distinto hacer un clic en la internet, tiene otro valor, tiene otro sentido, tiene un peso. Uno puede mover cierta cantidad de kilos en un avión, pero un clic es más simple. Entonces, ese tipo de instancias quijotescas me parece que son muy valorables. Y creo que ahí también estamos al debe, pero también estamos al debe de que nos cuestionemos de por qué tampoco los estudiantes preguntan por las generaciones anteriores. Y aquí doy la palabra nuevamente. Taborda alguna vez parafraseaba a un autor brasileño que pido disculpas por no recordar quién es, pero la frase dice más o menos así: mientras más atrás vaya la onda, más lejos llega la piedra. O sea, mientras más atrás veamos a quienes de alguna manera hoy somos lo que somos, más adelante podremos llegar a lo que queremos ser, que es un poco lo que está diciendo Joche, de que si bien yo apelo a la nostalgia en términos que esto nos generan ciertos afectos, ¿cierto? De alguna manera hay muchos autores que uno ha visto, o sea, cuando decían recién lo de Parque Arauco, saber que eso tiene firma es muy potente. ¿Ah? Creo que ahí es donde viene el rol de los que estamos acá, en los distintos formatos que nos toca, ya sea docente, profesional, ya sea estudiante, porque uno nunca deja de aprender. Me encanta lo que decía la Jenny. Yo soy un estudiante de tiempo atrás, pero uno sigue siendo estudiante, ¿cierto? Uno sigue aprendiendo. Creo que ahí es donde tenemos que hacer memoria y creo que también hacer justicia, en el buen sentido de colocar en valor a quienes están antes que nosotros. Bueno, Fulgor. Mauricio ha hecho varias experiencias ahí que, como digo, yo las aplaudo porque creo que son importantísimas. Hay un par de libros de repente como la historia esta del diseño gráfico chileno y marca esta de Pedro Álvarez. Que a mí no me gusta, pero no me gusta, o sea, creo que deben estar y deben existir. Pero sí. No me gusta porque creo que es como un Frías Valenzuela. Sí, bueno, ahí a mí me gustaría, disculpa. Dale, no, dale, Jenny, después vengo yo. A mí, lo que decían, los que hablaban de la emoción, yo creo que eso es importante, es transmitir. A mí no me interesa la cosa técnica tanto, sino cómo el diseñador llegó a desarrollar el trabajo. De repente fue una cosa del azar, fue la casualidad. Tú pasaste por la calle y viste una marca. Ahí está. O sea, te digo, o al revés, a veces es un trabajo de mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, claro, eso, te digo, no, ¿qué libros más hay? Fuera de los tuyos, esto que está saliendo ahora, ponle tú, ¿alguien sabe lo que hizo Diseñadores Asociados? ¿Los alumnos saben quién es Diseñadores Asociados? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí disculpa, Juan Carlos. Pero creo que ahí también vamos haciendo justicia y pasando como la conversa. Existen proyectos como los tuyos, que aquí también lanzamos junto a Bayer, ¿cierto? Y bueno, y un equipo más grande que hablaba de la manera en que ustedes tienen de compartir aquello, existe esto, haciendo justicia. Hay publicaciones de investigadores como son, no sé, Eduardo Castillo, el mismo Pedro, acá a los que tenemos presentes y muchos más, pero también tienen que haber algunos que sean más didácticos. O sea, creo que nos va a faltar tiempo, yo creo, no solamente en esta conversación, sino en colocar en valor del buen diseño que tenemos. Pero ahí viene la otra parte, que los chicos pregunten a los profes quiénes son.
Y creo que eso nos va a permitir de alguna manera mostrar un poquito más. Jenny. Sí, bueno, ahí quizás dar la palabra a los estudiantes, ¿cierto? Las estudiantes que quizás están también reflexionando. Es muy bonito esa lámina que está ahí, ¿cierto? Ahí no se alcanza a ver, pero hay preguntas muy chiquititas arriba y abajo, y que tiene que ver con eso, ¿cierto? Me encanta lo que ocurre porque sé que en cada uno de ustedes está pasando algo. Hay una opinión ahí que está dando vuelta, me hace sentido, no me hace sentido. Y también la invitación a preguntarnos sobre la idea de, bueno, dónde vamos a estar posicionados y qué es lo que vamos a hacer disciplinarmente. Creo que lo que tú señalas es un tirón de oreja a la disciplina, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. No sé si hay una pregunta por allá atrás. No. Dale, dale. Hola. Hacia el reforzamiento del patrimonio gráfico. Quizás habría que tomar prestado tu discurso, tu planteamiento, a que sí existe. Yo creo que finalmente hay que invitarlos a ustedes a que lo descubran. Está Memoria Chilena, que tiene un gran capital de patrimonio gráfico disponible, asequible a ustedes. Hay un proyecto del mismo Pedro Álvarez. Van a aparecer varios nombres que se nos van a repetir acá, porque son pocos, para que se vaya entendiendo. Existen formatos un poco más comerciales, Archivo Larrea, la tienda nacional que apareció por ahí dando vuelta. Yo creo que nunca va a ser suficiente. Existen también versiones que toman prestados desde otros ámbitos, no sé, la Maliki lo hizo también desde el mundo de las artes visuales, o la Bruna Trufa, o sea, van apareciendo algunos códigos cuando de repente se pintan, no sé, la caja de fósforo de Andes, que quizás, claro, falta la autoría, quién la hizo, cómo nace, pero creo que ahí también está en los formatos de lo que es popular. De alguna manera, cuando vamos al persa, también hay patrimonio visual que está disponible y asequible. Los boletos de micro, que es la numismática de los pobres, como dicen por ahí, que está disponible en diferentes lados. Y colocarlo en valores, bueno, ahí me parece, no sé, Manuel Córdoba, por ejemplo, como esto estupendo. Lo importante es, quizás a los que somos mayores o estamos en contacto con otras generaciones, de generar este diálogo para que aparezcan esos nombres, porque es muy valorable lo que dices, pero me pasa que, y espero que se entienda con respeto a lo que voy a decir, cuando las generaciones más jóvenes plantean esto, no necesariamente han descubierto todo lo que se ha hecho para atrás, porque no está disponible de manera tan fácil. Entonces quizás por eso tú debes tener la sensación que no, pero sí, nunca suficiente. Y también están las memorias de los proyectos de título. Creo que ahí hay un capital también no descubierto. El proyecto de Pedro Álvarez es un proyecto de título. Y hay otros proyectos de título que podríamos, para otra conversa, dar cuenta de, no sé, Hugo Palmarola partió con una investigación en la Católica, hoy una exposición. Entonces creo que el rol de la universidad es también ser un crisol, aquí habemos varios que somos profesores de título, en empujar y que desde ahí aparezca esa bibliografía personal de lo que a uno le interesa, en este caso patrimonio gráfico. Dejo pasar la pregunta acá. A ver, yo un poquitito en relación, no sé, a lo que decía Juan Carlos, después José retomar, no sé, lo que ha preguntado Francis, que sí hay historia. Lo que uno, el problema en el diseño es justamente que faltó, ¿no es cierto? Y ha tocado, uno ha tomado como ese rol de reconstruir esa historia. Yo siempre decía, los ilustradores, cuando parte el tema del Estado-Nación a partir del siglo XVIII, dicen, disculpen que realmente sea un poquito volver, justamente dicen, oye, bueno, ¿cuál es el tema nuestro o cuál es el rol
para construir un Estado-nación, eran las monarquías antiguas. Bueno, hay que buscar en la historia. Y ahí aparece la historia. Ahí aparece la historia. Como decía un amigo, primero, ¿no es cierto?, describir, hacer un esfuerzo, qué pasó, de dónde somos, qué venimos, e ir a las fuentes. Como dice Juan Carlos, está lleno. Lo pasa es que no hubo, ¿no es cierto?, las personas interesadas en justamente en recopilar este material del diseño gráfico o el diseño industrial que sí está hablando del país. Sí habla de él. Lo que pasa es que uno tiene que entrar como a una mirada crítica, reflexiva, pero primero hay que tener la historia para decir, oye, sí, realmente la obra de Larrea es relevante, ¿no es cierto?, o lo que hizo Julián Naranjo, o lo que tú has dicho también, Juan Carlos, pero falta, como diría yo, como esa mirada crítica que obviamente los europeos la tienen. Los europeos partieron, ¿no es cierto?, haciendo crítica desde, ¿no es cierto?, a mitad del siglo XVIII, 1850, 60, empiezan a aparecer las miradas críticas con el tema del romanticismo. Ellos son los que empiezan a plantearse hoy. Hay alguien, hay una persona que es artista, que tiene una mirada diferente, una emoción, trascendencia, placer, belleza, etc. Todos esos conceptos genio, todo eso aparece ahí, pero justamente en una construcción histórica. Lo que pasa es que nosotros partimos tarde. Cuando yo hice mi tesis doctoral estaba justamente buscando un tema que a mí me apasionara, que tuviera vínculo también personal, pero también rescatar algo de ese patrimonio. Y yo lo encontré en los afiches políticos realizados durante los años 70 al 73, que es un periodo brevísimo, pero con eso, ¿no es cierto?, tenía además. Creo que ahí hay, eso es lo que falta, lo que tú dices, Dani, esa construcción, de que tienen que venir más libros, no solamente para mostrar imágenes, sino que hablar de ellas, ese ensayo crítico. Mi aspiración, así como objetivo que tengo, me gustaría más convertirme en un ensayista que en un historiador. ¿Ya? Es decir, cuando uno piensa desde sí mismo lo que ve, y hace una crítica, que es lo que creo que a nosotros nos ha faltado, obviamente, como digo, primero la crónica, primero la historia, para tener los datos ahí. Y eso no quiero seguir. Sí, y yo creo que también asumir que como disciplina el diseño claramente tiene que responder a muchas variables transdisciplinares, ¿no? Entonces, por lo tanto, es hijo de su verdadero tiempo en cada momento. Entonces, claro, uno no puede mirar, no hay un absoluto por así decirlo, de la historia del diseño. Van a haber tantas historias del diseño como enfoques tengamos de cómo queremos ver nuestra historia. ¿Ya? Y yo creo que a nosotros nos pasó con Mauricio ahora, nos está pasando también. Nosotros ahora tenemos como objeto de estudio ya no la obra de Larrea, estamos haciendo otra investigación que refiere a la industria automotriz en Chile, pero a través de los avisos publicitarios, que un poco tocando a lo que tú planteabas, Juan Carlos, en el sentido de que el objeto de estudio no son los automóviles, no es el diseño automotriz, que lo es, en cierto modo, lo tenemos que documentar, porque el objeto es ese, ¿no? Sino que, y tampoco es una historia del desarrollo económico chileno, porque esa la han escrito mucho, y hay 4 o 5 versiones, dependiendo del enfoque ideológico que uno le quiera dar a la visión histórica. Pero sí lo que sí hay es un hecho social y cultural, es que el automóvil fue un objeto diseñado, a lo mejor en otro lugar, pero que se armó en Chile, que provocó industria local, que hubo diseñadores que tuvieron que responder a esas necesidades en ese contexto. Entonces, claro, nosotros hoy día le podemos dar un montón de explicaciones y podemos decir, no, esto respondía al modelo desarrollista que venía de la CEPAL. Es una explicación que va a dar cualquier historiador. Pero cuando uno se mete en el problema y conversa con los ingenieros y los maestros y los que estaban detrás de los proyectos automotrices, resulta que no era así. ¿Ya? Y cuando uno va a ver los avisos publicitarios, sí, bueno, también ahí se encuentra un problema. La Portales tiene un archivo
pero que no fue suficiente para nada, fue muy breve. No por desmerecerlo, sino que no hay. Y nos hemos quedado locos buscando, revisando prensa, revisando revistas. Hemos encontrado gente que no es del mundo del diseño, pero que es apasionada por los autos. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque cuando uno investiga y cuando uno divulga un contenido, y sobre todo si es de una disciplina como el diseño, yo creo que hay que tener esa flexibilidad. Yo rescato mucho lo que tú dijiste recién, ¿no? Juan Carlos, en el sentido de que no quieres ver un Francisco Frías Valenzuela de la historia, porque ese lo tuvimos nosotros del libro de historia, ellos no lo conocen, pero es un latero, ¿no? Para contar la historia, ¿ya? Pero no queremos un Francisco Frías, queremos que nos hablen del fenómeno del diseño en su contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer con Mauricio? Que creo que es lo que Fulgor también trata de hacer. O sea, no es casualidad que el estallido estético y la red aparecen en mundos distintos. Y cuando yo estoy hablando del diseño automotriz, podría parecer, oye, pero esto es industria, mercado, porque también, ese es otro tema que hay que también, aprovecho colocar en la mesa también, que siempre digo yo, bueno, sí, el mercado es una realidad. Es una realidad. Y eso supone, ¿no es cierto?, que hay que tener una visión crítica, por supuesto. Uno puede tener una visión crítica, puede estar a favor, no importa. Pero los diseñadores van a operar ahí. O sea, la REA, se hizo el nombre del Parque Arauco, pero la verdad es que son muchas las marcas de la REA. Sí, nosotros calculábamos que en documentos teníamos más de 360. Sí. Sí. Imagínate. Ahora, un poco para ir cerrando, a razón de la hora, voy a tomar prestado palabras de otra persona muy querida, que es Gonzalo Castillo. Y esto también, parafraseando, se agradece la pregunta porque abrió debate. Gonzalo Castillo me decía lo siguiente, que el diseño no le importaba a nadie. Por favor, entiéndase en el contexto que estoy diciendo esto para que nadie se sienta, sobre todo porque estamos preparando futuros diseñadores. Entonces, me decía, más encima fue presidente de Chile Diseño cuando se llamaba Cuito, o sea, como que, para que se entienda. Entonces me decía, el diseño no le importa a nadie. Entonces yo le decía, pero, claro, uno va a decirle, pero, te lo explico en simple, me decía. Si los basureros hacen un paro, paran el país literalmente en un día, en una tarde. Si los camioneros hacen un paro y cruzan los camiones por la carretera, lo mismo. Si nosotros hacemos una huelga de lápices, no pasa absolutamente nada. Entonces, también tenemos que poner valor a lo que nosotros somos. Obviamente, sí tenemos importancia y somos bien peligrosos. Debo decir, como esas frases que dicen de los errores, que los médicos los tapan con tierra, los arquitectos con enredaderas y ese tipo de cosas. Yo pensaba cuán peligrosos somos los diseñadores. Entonces, si diseñamos mal una silla, generamos una escoliosis para muchas personas, ¿cierto? Si nosotros escribimos mal las indicaciones de un remedio, podemos matar mucha gente. Entonces, y eso tiene que ver en que el diseño, en el entendido comercial, es un objeto de consumo, y como objeto de consumo tiene una vida útil. Somos nosotros, de caprichosos que somos, en que queremos encapsularlos en estos dispositivos para que no se olviden. Pero la verdad que nuestro producto perfectamente puede tener obsolescencia, como la tapita del yogur, que dice cuando vence y hay que no comérselo, ¿cierto? Pero ahí también tiene el sentido de por qué queremos guardar, atesorar, mirar y generar esta suerte de cronología. O sea, seamos también discretos de quiénes somos y lo que hacemos, sobre el entendido que si no hay diseño, algunos dirán que no pasa nada, pero claramente que va a cambiar el mundo. Y nuevamente cierro acá con una frase de otro colega que me decía que después del aire hay diseño. Porque en cada una de las cosas que tenemos acá hay alguien que de alguna manera, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, tuvo la capacidad de transformar algo en otra cosa. Damos las gracias a cada uno de los presentes, a los invitados. Se gastaron prácticamente pasar casi las 2 horas, son las 2 de la tarde y créanme que por compromisos con algunos de los presentes tenemos que salir a las 2 de la tarde y son
9 para las 2. Va a quedar grabado esto, así que damos fe que cumplimos con los compromisos. Se nos hace poco, pero bienvenido sea que sigamos conversando y muchas gracias nuevamente a Joche, a Jenny, a Juan Carlos y a Mauricio. Me despido y a ustedes, a todos los presentes que hoy nos acompañaron y que hicieron mucho más grata esta conversa. Hasta la próxima. No,